seguimos esta jornada Retos Globales Impacto Local en el marco del proyecto Onda ODS, que como hemos visto en la mesa anterior ya llevamos 3 años ejecutando bueno, a nivel nacional y con 4 redes de medios de comunicación. Bueno, creo que es un proyecto pionero en cuanto a relacionar la comunicación de proximidad y la Agenda 2030 o las temáticas que están inherentes a esos ODS, a esa Agenda 2030. Y la idea de esta segunda mesa era ofrecer y dar voz a entidades que proceden de medios de comunicación de proximidad y que tienen, bueno, primero que son medios comprometidos, ¿no?, con estas temáticas desde hace mucho tiempo, por supuesto, pero la idea era también darle voz para que nos cuenten pues la incidencia social, política que pueden llegar a tener en su entorno, en su territorio, especialmente enfocado a contenido o a experiencia, a proyectos que tienen que ver con la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Porque es cierto que pues son temáticas centrales de alguna manera, que son muy amplias, porque pueden cubrir una infinidad de temáticas, pero también que pueden tener mucha incidencia a nivel local, ¿no?, como lo hemos mencionado en la mesa anterior. Aquí en esta mesa me acompaña Enrique Sanfiz, que es el secretario de la Asociación de Emisoras Municipales Galegas y compañero también en la ejecución de los proyectos anteriores. Me acompaña Piri García, que es coordinadora de EMUN en Lleida. Hola, Piri. Hola. Que nos hablará de una experiencia que lleva a cabo desde la radio que dirige. Y me acompaña también Vicky Robles. Hola, Buenos Vicky, días. muchas gracias, buenos días. Que es activista social y colaboradora de Radio Jabato en Madrid, una radio que ha formado parte también del proyecto, bueno, todas las compañeras que estamos aquí hemos formado parte del proyecto Onda de alguna manera, ¿no?, en algunas actividades o muchas. Pero bueno, nos contará también experiencia y cómo desde la radio de la radio comunitaria se puede incidir social y económicamente. Voy a dejar la palabra a Enrique, mi compañero a la izquierda, que nos va a hablar de radio local, inteligencia artificial y redes sociales, que creo que es un tema que hemos mencionado en la mesa anterior y que Enrique nos quería comentar su reflexión alrededor de eso. Será unas 10-15 minutos, supongo, y luego pues os daremos también el micro para que si tengáis preguntas o reflexiones acerca de ello. Enrique, la palabra es tuya. Bos días, Sevilla. Bos días, Andalucía. Buenos días. De inteligencia artificial. Me toca hablar después de la elegante palabra de Guillem. Y entonces hay que hacer una reflexión porque la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de los medios de comunicación y, sobre todo, en el mundo de los medios de comunicación digitales, y las radios locales también formamos parte de ese conjunto, la irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado las reglas de juego y las ha cambiado de forma radical en este mismo año 2025. Los nuevos bots no solo indexan, sino que absorben el contenido y lo transforman en resúmenes inmediatos que evitan la visita al sitio original. Los textos sirven de materia prima para modelos estadísticos que absorben estilo, argumento y vocabulario, pero oscurecen la autoría, afirma el profesor universitario portugués Rodrigo Tavares. Los medios digitales están viendo este año cómo su impacto sufrió ya en los primeros 6 meses del año un acusado declive. Y producir contenido de calidad, que parecía garantía o el mejor arma para lograr
un mayor número de seguidores, un mayor número de impacto social, ya no es garantía de nada. ¿Qué hacer? Y qué hacer desde medios pequeños como somos las radios locales. No voy a hablar de grandes éxitos, sino de fracasos, de grandes fracasos, y de retos por cumplir también, porque yo creo que de ahí es donde podemos aprender todos y todas más. Esta semana me llamó, el lunes o el martes, me llamó un propietario de un restaurante de Fene y me dice: mira, Enrique, es que cumplimos 10 años y era para ver si nos podías hacer una entrevista. Porque, bueno, cuando empezáramos con el restaurante nos hicierais una entrevista y aún funcionó muy bien porque aún está circulando el asunto por las redes y queremos darle visibilidad. Y yo quedé un poco sorprendido y dije: y este tío quiere darle visibilidad y llama a una radio. Podría parecer un poco sorprendente, pero realmente, naturalmente acepté, le hice la entrevista, está circulando, funcionó muy bien. Esa puede ser una de las vías de la competencia y uno de los caminos del futuro para las radios locales, porque la proximidad, en cierta medida, y la creación de comunidad, que ese propietario de ese restaurante sepa que hay una radio local, que si le hace una entrevista, que eso puede reproducirse adecuadamente y resultarle rentable económicamente, que es lo que busca él, pero para la radio rentable socialmente, puede ser uno de los caminos. Hace algún tiempo nosotros en Radio Fene le prestamos bastante atención al deporte local, sobre todo al deporte de base, porque nos parece que es una vía, una herramienta de conexión, sobre todo con la juventud. Hicimos una noticia y poníamos que de un equipo de fútbol de Primera Galicia, que es el equivalente antiguamente a la Primera Regional, que es el Perlío, y decíamos que el Perlío practica fútbol champán, no fútbol botellón, que practica fútbol champán. Bueno, la noticia funcionó bien, tal, y ese mismo día por la noche me llama el entrenador y dice: oye, Enrique, es que estuvimos hablando de la noticia esta que pusisteis en la radio, en el vestuario, y eso de fútbol champán no nos gustó. Bueno, primero, a mí ya me resultó alucinante, y me sigue resultando alucinante, que un grupo de 20 chavales de 20 años se pongan a discutir en un vestuario sobre una noticia de la radio, si les parece bien o les parece mal el enfoque. Eso ya me parece alucinante. Pero más alucinante aún es la continuidad de su conversación. Me dice: no nos parece bien esa noticia que pusiste, si puedes, retírala. Dije yo: bueno, ¿pero por qué no os parece bien? Dice: no, es que la mayoría, algunos sí, algunos está de acuerdo y le parece bien, que es un motivo, irónico, que es sugerente, tal, pero la mayoría dicen que, claro, si decimos que practicamos fútbol champán, los otros equipos, cuando vayamos a jugar por ahí, van a creer que vamos desobrados y entonces nos van a criticar y nos van a atacar mucho porque creen que vamos desobrados. Con lo cual, la segunda reflexión que hice, bueno, yo por supuesto retiré la noticia, pero la segunda reflexión que hice es que no solo es un primer gran valor que los 20 chavales de 20 años de edad se pongan a discutir sobre una noticia de la radio, sino que aún encima ellos interpretan que la noticia la hacen ellos, porque creen
que por decir que practican fútbol champán, los otros equipos van a creer que ellos van de sobrados. O sea, que se identifican de tal manera con esa noticia que creen que son ellos mismos los que hacen la noticia, con lo cual el valor de eso se incrementa. Algunas posibles caminos o posibles salidas para afrontar el futuro desde la radio local, la radio pequeña. Primero, no olvidarse de la radio tradicional, la magia de la radio nocturna, de la radio en el coche, de la radio en la ducha, de la radio como servicio público, de la radio el día del apagón, de la vuelta del transistor, de todo eso. Y con eso, ¿qué es lo que dicen los expertos? Que es la salida también para competir en el terreno digital. Hay un tecnólogo, Ben Thompson, que es autor de una web muy útil para ver la relación entre medios e inteligencia artificial, que se llama Stratechery, de Ben Thompson, y dice que la otra salida para los medios, que donde puede competir con la inteligencia artificial, es cultivar comunidades, construir comunidades. Si nosotros logramos construir una comunidad, sea más pequeña o más grande, pero construir una cierta comunidad alrededor de la radio local, ahí la inteligencia artificial tiene difícil competir con nosotros. Por supuesto, profundizar en la creación de redes y sinergias entre asociaciones de emisoras, como son los proyectos Onda ODS o el proyecto europeo, y que hay en esos terrenos que hay margen de crecimiento y de mejora. Porque la radio local, yo creo que a pesar de ese cambio de contexto que está suponiendo la inteligencia artificial y que ya supuso en su momento Internet, creo que la radio local está viviendo un gran momento, donde utiliza con eficacia las redes sociales y las nuevas tecnologías. Nunca tuvo la radio local tanta relevancia social como en el momento actual. Por eso creemos que hay que avanzar en esas líneas que comentaba anteriormente, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la utilización de sinergias, etcétera, etcétera. Yo creo que así pues estaremos ganando el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora voy a pasar la palabra a Pili García, que, como he dicho, es coordinadora de EMUN en Lleida, que nos quería comentar, bueno, en su radio hacen muchos contenidos relacionados con la Agenda 2030, entre ellos, pues, como decía, ha formado parte del proyecto Onda ODS, pero nos quería comentar uno al menos, y seguro que más, que se llama la Xarxa de Información Positiva. Cuéntanos, Pili. Bueno, yo empezaré primero como Enrique, me voy a ser menos. Bon día. Bon día Andalucía, bon día Sevilla. Buenos días a todos. Yo os voy a hablar de mi proyecto, que es un poco bicéfalo. Y os explico por una parte la de EMUN, que quiere decir emisoras municipales, por lo tanto no se va mucho ni de EMA ni de EMUGA. Es un consorcio de emisoras municipales de 5 radios muy pequeñas de Lleida, de 5 pueblos de Lleida. Son 5 pueblos que el que más habitantes tiene es Torrefarrera, no llega a 5.000, y el más pequeño es Albesa y tiene 1.600, los otros 3 tienen 3.000 habitantes. Entonces, hace 21 años que se creó este consorcio porque eran radios herencia de los años 80 que no tenían personal, pues no tenían periodistas, y entonces se creó este consorcio, que de momento es el único consorcio que existe en Cataluña, y yo creo que en el Estado español y seguramente en el mundo, porque no hay otro, donde 5 ayuntamientos de 5 colores políticos diferentes, con 5 regidorías, ¿no? Concejales vinculados a la comunicación, se pusieron de acuerdo, y eso ha perdurado en 21 años con todas las elecciones sucesivas, donde ha habido tripartitos, bipartitos, cambios, etc. O sea que tiene mucho valor, porque al final son unas comunidades, es un territorio muy cercano,
que tienen una realidad bastante similar, son pueblos rurales y que han apostado por la comunicación de proximidad y de calidad. Entonces, solamente Moon ya es un caso de éxito que creo que se tiene que celebrar. Entonces, dentro de Moon hacemos pues eso, una programación convencional de radio, híbrida ya, Enrique, que estoy de acuerdo porque tenemos que estar en las dos patas, en la digital y en la analógica, seguro, porque todo el mundo estamos en el móvil y nosotros si no queremos desaparecer también. Y uno de nuestros proyectos es un programa que se llama Som Terra, Somos Tierra, que hace 13 temporadas que lo hacemos. Es un programa que se emite también a través de la xarxa de comunicación local por 30 emisoras, más nuestras 5. Y en este programa hemos hablado, bueno, queremos hablar de la ruralidad sin estereotipos. Entonces, hemos hablado, pues, no sé, de economía, agricultura regenerativa, economía de proximidad, 1000 temas. Además, durante los veranos hacemos siempre monográficos, uso eficiente del agua, hemos hecho monográficos de los ODS, hemos hecho monográficos del Next Generation, de las denominaciones de origen, etcétera, etcétera. Una de las secciones dentro del Som Terra es una sección que se llama del residuo al recurs, del residuo al recurso, con el Consell Comarcal del Segrià, con nuestro ambientólogo. Y, bueno, hace un montón de años que lo hacemos, incluso nos cansamos del residuo del recurso, hicimos 50 maneras de salvar el planeta, cuando llevábamos 3 ediciones, 150 maneras de salvar el planeta, vamos a volver al nombre del residuo del recurso. Este año estamos regalando a nuestros oyentes también, a través de un concurso de Instagram, portabocatas, ¿no? También del Consell Comarcal. Hicimos unos programas especiales donde fuimos a seguir la vida de los temporeros. Fui yo con mis hijos por la mañana y por la noche a buscar temporeros en las plazas para entrevistar y ganamos un premio del CAC, del Consell Audiovisual de Cataluña, por este seguimiento. Tenemos un programa que es el asteroide B612, que es el nombre del planeta del Petit Príncipe, del Principito, porque también ganamos un premio a la inclusión con este programa que hacen personas usuarias del Centro Sant Joan de Déu, que tienen enfermedades mentales, pero que no hablan del estigma. No quiero que hablen de sus enfermedades, quiero que hablen de su vida. Y entonces hacen entrevistas y hablan de sus cosas y es magnífico. Y uno de los proyectos que hemos acabado ahora y que nos ha tenido locas durante 2 años es un podcast de coproducción con la xarxa de memoria histórica, donde hemos hecho pues, todo el seguimiento de la vida de 6 mujeres nacidas en Lleida que fueron deportadas al campo de exterminio nazi de mujeres de Ravensbrück, que ha sido brutal porque eran historias invisibles por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres rurales, y son 6 historias de película increíbles. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos llorado mucho y hemos entregado ya el podcast, y este es nuestro último proyecto así potente que hemos hecho desde Moon. Pero, por ejemplo, este año, como somos unas motivadas, recuperamos una tertulia que se llama Dones de Bar, Mujeres de Bar, donde nos vamos a un bar y hacemos una tertulia sobre temas de feminismo, etcétera, etcétera. Tenemos otro programa que es Sexy, que lo hace una compañera mía, también premio ERA, sobre pues, salud sexual y reproductiva, etcétera. Cuando yo os conocí a María Rovira y supe del proyecto Onda ODS, tenemos que estar. Y la verdad es que hemos hecho cosas muy chulas con el proyecto. Este año la liamos mucho en el aeropuerto, hicimos una jornada sobre bioeconomía y biopolígonos, primera vez en la historia que se utilizaban esas instalaciones para crear algo que no fuera volar. Y, de hecho, a partir de la jornada se han hecho otras muchas cosas allí. Unimos un montón de instituciones, colegios, entidades, y estuvo muy chulo, la verdad es que sí. Y la final del concurso, que también llegó a la final el Instituto de Almenar, que estuvieron estudiando muchísimo, que las preguntas del concurso eran muy difíciles. Yo aprendí mucho. Realmente tiene mucho mérito porque vosotros en la organización os lo currasteis, pero los alumnos y los profesores muchísimo más. Disculpad. Bueno, pues como no tenemos suficiente, ¿no? En el 2020, con otras 2 socias, creamos una página, un medio de comunicación digital que se llama El Oeste, porque Lleida está situado al oeste de Cataluña. Sabéis que siempre nos quejamos de ser centristas, ¿no? Pues eso pasa, somos círculos concéntricos y va pasando en todos sitios. También en Cataluña el oeste está más olvidado que otra cosa, ¿no?
por eso se llama l'Oest, la xarxa d'informació positiva, la red de información positiva, porque queríamos explicar casos de éxito de Lleida y hacer de altavoz de cosas que ya existen, ¿no? Decía antes María Rovira, ¿no? No nos inventamos nada, ni con el proyecto Onda ODS ni con nada. O sea, los proyectos ya existen, las personas ya están haciendo cosas, pero nadie les pone el foco. Pues desde tu medio de comunicación de proximidad, qué mejor, que los conoces, que ponerle ahí, ¿no? El foco para que brillen más, porque ya brillan, ¿no? Entonces nosotros creamos esta página web, este medio de comunicación digital a través de una asociación sin ánimo de lucro, que también ganó el mejor digital del 2022 y también el premio a la igualdad de género por un reportaje que hicimos sobre mujeres rurales que se autollaman, formo parte yo también de esta asociación, por lo tanto yo también me autollamo, imparables de pueblo, ¿vale? Porque se puede ser imparable de pueblo. Con el Oest hemos hecho también muchísimas cosas de información de proximidad, de emprendedoras. También hemos estado dentro del proyecto Mujeres Transformadoras que impulsó la delegación del Gobierno en Lleida para explicar que había hay muchas mujeres anónimas que hacen cosas muy chulas, muy bestias, y encontramos más de 200 personas, bueno, hubiéramos encontrado todas, muchísimas, ¿no? Pero para crear también un catálogo de profesionales que están haciendo cosas increíbles y que ellas mismas eran las primeras que decían, ¿por qué a mí? Hombre, ¿te has dado cuenta que has hecho esto? Ostras, pues ahora que me lo dices, sí, ¿no? Y hacer este grupo de sororidad entre ellas ha sido muy, muy guay. ¿Queréis que os ponga un ejemplo, por ejemplo, de mujer transformadora? Hay una chica que se llama Sonia Morell, que ella trabajaba en otro ámbito, en el ámbito de la sanidad. Su padre se pone enfermo y tiene que llevar la granja del padre. Entonces va el primer día a la granja con el gorro de natación, el mono, ese mono azul increíblemente enorme y un cinturón súper grande porque se le caía al mono. Y tuvo que hacer un pis. Entonces se encontró que estaba con las mangas del mono, claro, el mono se lo tuvo que quitar. Estaba desnuda, con el culo al aire, con el teléfono así, y se dio cuenta que aquello no podía ser. Y creó un mono de trabajo con una cremallera horizontal. O sea, que a veces hay pequeñas ideas revolucionarias que sirven para hombres como para mujeres, porque los hombres también necesitan esta cremallera horizontal. Pues al final es poner este foco y explicar esto que ya existe. No nos lo inventamos nosotras. Esta mujer ya hacía cosas, ¿no? Entonces, es explicar eso. También ahora estamos en el proyecto del COENERCAT, el Congreso de la Energía de Cataluña. Ayudamos a llevar la prensa y el próximo 21 de octubre, la semana que viene, hay una jornada internacional online gratuita sobre eficiencia energética en edificios, por si os interesa, ¿vale? Y yo creo que me quedo aquí. En realidad se pueden hacer muchísimas cosas desde el ámbito de la proximidad y aquí está la gracia, ¿no? Ser estas... Y Pilar, ¿hay algunas temáticas que en EMUN tratáis más y otras que a lo mejor son más complicadas de abordar en cuanto a ODS, Agenda 2030? ¿Hay algunas que ya predominan y otros que no? ¿O intentáis equilibrar? Sin duda, por ejemplo, nosotros la vida en los océanos, el fondo del marino no lo tocamos, porque no tenemos ni idea, vamos. No. Pero sí que hay algunos que son los nuestros de territorio, mujeres, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Estos sí que son nuestros ODS más cercanos. Y el 17, que para mí es uno que es increíble, ¿no? Que es el de estas alianzas, porque si no, no se consigue nada, si no nos unimos todos. Y la verdad es que donde no llegamos con EMUN, hay proyectos que sobrepasan EMUN, que no son tan territoriales de nuestros 5 pueblos, pues los hacemos a través del Oeste, ¿no? Al final, como vamos alineadas en el mismo sentido, donde no llegamos una, llegamos las otras. Y sí, hay ODS que no tocamos casi, eso es cierto. Sí. ¿Alguna pregunta del público a lo mejor? Ya estamos a la mitad, un poquito más de la mitad de la mesa para no hacerlo todo al final. O si no, seguimos y esperamos hasta el final. Pues entonces seguimos y muchas gracias, Piri. Y por último, pues voy a dar la palabra a Vicky Robles, que de Radio Jabato, en Madrid, y pues que nos va a hablar
en términos general de la importancia de la radio comunitaria, ya que Radio Jabato forma parte de la red de medios comunitarios, la red estatal, la REM, que ha sido también socio del proyecto Onda ODS. Vicky, la palabra es tuya. Muchísimas gracias a todos y todas. Yo no puedo decir buenos días en ningún otro idioma, así que buenos días a todas, y de verdad que muchas gracias por habernos invitado a esta reunión, presentación. Veo que no se ve. Bueno, pues yo intento explicároslo, porque para una vez que me lo preparo con inteligencia artificial también, pero bueno, lo hacemos desde aquí. Bueno, Radio Jabato es una radio que además tiene como originalidad, porque ya se constituyó como un instituto radiofónico de investigaciones sociológicas. Bueno, pues como os decía ya, Radio Jabato nació con esa idea, ¿no? Con esa idea de investigar y con esa idea de plantear los cambios sociológicos en la zona en la que teníamos acción. Llevamos ya desde el año 1980 y poco, y realmente hemos participado en todos los ODS, bueno, que podíamos echar mano de ese movimiento asociativo en Coslada. ¿Qué contaros? Quería acabarlo, pero lo voy a empezar. Voy a cambiar mi presentación. Yo creo, y nos lo está demostrando la realidad, que la radio está más viva que nunca. Es decir, yo era de aquella generación en la que ya parecía que escuchar la radio era de los antiguos, era de los abuelos, y resulta que nos estamos dando, o yo me estoy dando cuenta, y nuestra radio también, que es cada vez más cosa de jóvenes. Con otro formato, vale, hay que ponerle imagen, vale, pero el formato que está ganando es la radio. Es decir, en la radio la gente se siente libre, no es como la televisión, ¿no? La televisión tiene que ganar la imagen sobre el relato. En la radio gana el relato, gana esa libertad y gana el hecho de que la gente se suelta, ¿no? Parece que está hablando y que está hablando desde su yo más interno, ¿no? Entonces, creemos desde Radio Jabato que eso está haciendo que la comunicación sea mucho más directa, sea mucho más creíble, porque en realidad no nos lo vende nadie que tenga que dar una imagen, ¿no? No viene aquí el gran tertuliano o tertuliana que ha convertido los debates de los medios convencionales como si fuera pues la lucha en un ring en el cual yo tengo razón, no la tienes tú, y aquí es absolutamente polarizado, ¿no? el debate, sino que los debates en las radios comunitarias son mucho más respetuosos y son dichos y expresados desde esa naturalidad y desde esa base social. Por lo tanto, lo que nosotros queríamos contaros era eso, que estamos viendo desde todas las participaciones que tenemos en Radio Jabato. Entonces, bueno, yo había preparado una pequeña presentación. Pues el tema era lo que me habéis planteado, la desafección en los medios tradicionales. El tema está en que sí que está comprobado que hay una desafección en la población española, que es verdad que no se da en todos los países europeos. Hay una desafección bastante importante en la sociedad española, no pasa en los países nórdicos, por ejemplo, que tienen una gran fiabilidad o que se fían mucho de sus medios de comunicación, los estatales y los mayoritarios, mientras que en España sí que está apareciendo esa desafección hacia los medios, vamos a decir, estándares, y empezamos a tener esa búsqueda de una información más directa tanto en las redes sociales como en las radios comunitarias. Vamos a decir que creemos que radica, como os decía, un poco en ese ofrecer esos contenidos auténticos y cercanos, y que cuando tú los estás escuchando te estás encontrando pues realmente representada, ¿no? Cuando una asociación o cuando una persona se plantea en la radio el problema que tiene con su línea de metro, es que lo estamos viviendo, es que todas y todos estamos viviendo ese mismo problema, entonces nos identificamos con ello. Como digo, he buscado unos datos y ya hay un 63% de gente que desconfía de los medios tradicionales.
hay un 45% de la población que ha desconectado ya de las noticias que diariamente se dan en los medios tradicionales. Y en un 70% de la gente que los escucha tiene una sensación de parcialidad. Es decir, yo estoy escuchando una X emisora o un X programa porque ya sé cuál es su opinión. Entonces, lo escucho en esa parcialidad. No busco la imparcialidad de la noticia, sino lo que busco es precisamente escuchar lo que quiero escuchar. Me parecieron que eran unos datos bastante importantes como para tenerlos en cuenta. Y ante eso, pues, ¿cuál es el papel que pueden hacer las radios comunitarias? Pues son esa alternativa esencial en el panorama mediático y que, bueno, pues como ya os comentaba antes, hace recuperar esa confianza en relación a no ser el comunicador que simplemente viene aquí a crear la cátedra, sino que vienen a contarnos las cosas tal y como las están viviendo y sin polémicas, sin polarizar. Nos cuentan sus situaciones, intentamos buscar sus respuestas y, bueno, pues intentamos también invitar a aquellas administraciones o, vamos a decir, entidades que puedan dar solución a ese problema que nos plantean. Ahora os contaré algún detalle de Radio Jabato, de participaciones que hemos tenido. Y si esto anda... Bueno, pues ese impacto, por ejemplo, lo que decíamos, la participación, ¿no? Fomenta la inclusión y el diálogo comunitario. Esa foto que aparece ahí fue uno de ese que hicimos a nivel europeo sobre la salud pública. Fuimos a los institutos, por eso sale de espalda, va a ser una chica menor, en la cual nosotros le preguntábamos, queríamos saber qué base tenían los jóvenes, los adolescentes, sobre lo que implicaba la sanidad pública, la salud pública, perdón. Y ellos se enfocaron continuamente sobre la sanidad pública, pero la salud pública no influye solo en la sanidad que tengamos, que sí que es importante, ¿no? Sino que es verdad que ellos y ellas no tenían en cuenta, por ejemplo, pues la situación atmosférica, ¿no? El tema de si una ciudad es más o menos contaminada, si tiene más o menos servicios no solo hospitalarios, ¿no? Sino de otro tipo. En una ciudad como es Coslada, con un gran ruido ambiental, que estamos muy cerquita del aeropuerto de Barajas, tampoco lo tenían en cuenta como parte de su salud. Y bueno, pues ahí fuimos sacando esa parte de conocimiento y de implicación. Incluso en alguno de los institutos donde se realizó, ahora tienen su propio estudio de radio. Por eso vuelvo a decir que me parece que la radio está más viva que nunca. Y tienen sus propios programas dentro de los institutos y demás. ¿Qué más ofrecemos? Pues ofrecemos el empoderamiento porque, aparte de enseñar a gente para que utilice la mesa, para que hagan sus propios programas y demás, entendemos que es un lugar seguro para ellos y para ellas, sobre todo para ellas. Creamos, pues, por ejemplo, una charla con las mujeres que trabajaban en un centro que ahora, por desgracia, ha desaparecido, que era un centro de recursos de asistencia a las mujeres maltratadas. Estaba en nuestro municipio y en él, bueno, pues acogían a mujeres de toda España, donde iban a recuperarse, donde iban a realmente, bueno, pues a alejarse de su agresor y poder comenzar una nueva vida tanto de reconstruirse emocionalmente como de poder conseguir un trabajo y cómo poder salir adelante sin el miedo de tener a su maltratador a la espalda, ¿no? Y por eso también decimos que hemos creado recursos que son seguros y bueno, pues al ser radio, ellas lo acogieron también como una forma de, pues eso, de sacar todo lo que había dentro de ellas. Y luego, en la otra fotografía podéis ver el tema de, bueno, pues de proponer el cambio y promover el impacto positivo en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Eso fue una asamblea que se produjo en
en la Cañada Real Galeana, no sé si la conocéis. Ha sido, bueno, tiene sus momentos de auge en los medios tradicionales, en los medios convencionales, que debe ser según me interesa, pero que realmente se olvida cada X tiempo, pues aparece, cada X tiempo desaparece, pero las familias siguen viviendo allí en una situación absolutamente kafkiana en el siglo XXI, que estamos en el año 2025, sin luz, sin agua potable. Bueno, de verdad que es un sitio al que hay que ir a visitar. Y también allí pues, estuvimos en las asambleas que hacían ciudadanas, hemos estado en sus protestas y también intentando crearles ese espacio, incluso ofreciéndoles, darles cobertura para el tema de ayudas extraescolares, el hecho de que los chavales y chavalas pudieran participar de estas cosas. Y ya para acabar, pues esto es lo que hemos hecho. A través de los ODS hemos abierto nuestro estudio y nuestros micros a todas las plataformas sociales donde ellas han podido expresarse sin límite de tiempo, sin entrevistas dirigidas. Nos comentaban, por ejemplo, plataformas que son incómodas para la Comunidad de Madrid, el hecho de que, claro, cuando iban a una entrevista de cualquier otra emisora era como preguntas muy dirigidas, esto es lo que queremos que nos digáis, a este es a quien queremos atacar, y en realidad no les escuchaban las vivencias que ellos tenían, por ejemplo, como los afectados y afectadas de la línea 7B, que se han derruido sus casas, es decir, sus casas se han hundido por el hecho de tener una línea de metro. Entonces, ellos querían expresar eso. No era tanto el hecho de queremos que nos indemnicen, queremos que tal, no, es que queremos que la gente entienda qué es perder tu casa, donde pierdes todo, pierdes tu estancia en el barrio, pierdes tus contactos sociales. Por mucho que tú me vuelvas o me dieras muchísimo dinero, todo eso lo he perdido. He perdido mis recuerdos, he perdido sobre todo eso, ¿no? Sobre todo su espacio vital que era su barrio. Y nada, pues daros las gracias de nuevo, dispuesta a contestaros en lo que penséis que puedo contestar, y si al menos os he transmitido una idea de esto que quería mostraros, pues habré conseguido un logro hoy. Gracias. ¿Hay alguna pregunta del público a algunas de las personas que...? ¿Sí? Igual abro un poco un melón de debate, pero que vi que ha apuntado algún dato que me pareció muy interesante y lo abro aquí por si queréis hacer algún comentario, pero igual es algo que nos hemos de ir planteando. Cuando hacía referencia al tanto por ciento de credibilidad, por decirlo de alguna manera, que tienen los medios actualmente para la gente más joven. Y en ese sentido os quería preguntar, que para mí es un gran reto, pero ¿cómo pensáis que podemos abordar ese descrédito que existe en general hacia los medios? Yo creo que, al menos mi generación, cuando una cosa salía por la tele, en las noticias, entonces es que era verdad. Podía estar, evidentemente, según en qué canal lo ponías, la información pintaba de un color o de otra, pero al final es lo que constatabas. De esa manera eso estaba pasando de verdad. Ahora en Internet hay descrédito total, pero también hay crédito total. Se da crédito a muchas cosas que no tienen ningún fundamento, porque todos son transmisores de información, ¿no? ¿Cómo creéis que desde los medios locales podemos hacer frente a eso y recuperar de alguna manera el crédito que da que detrás hayan periodistas trabajando? Empieza Pili. Sí, yo también tengo otro dato que antes quería también explicar. Por eso creamos la red de información positiva, ¿no? Porque no solamente hay desafección en el mundo del periodismo, sino también por el montón de noticias negativas que nos van machacando. Entonces hay un dato, por ejemplo, que el 40% de la población mundial no quiere consumir ya ningún tipo de información. En España el 35%, ¿no? Yo creo que respecto a esto que decías, María, los medios de comunicación de proximidad somos un aval respecto a las noticias falsas, ¿no? O la desinformación, porque conocemos nuestras fuentes. ¿Sí? Las fuentes que nosotros vamos a buscar
son nuestros vecinos, son nuestros, quien sea, nuestros expertos, nuestras expertas, nuestros políticos, ¿sabes quién son? Tienen nombre y apellido y los tenemos en la agenda. O sea, que por el tema de las fuentes hace que la comunicación de proximidad creo que es la más creíble y que es la que le costará más tener esta desafección informativa, porque la gente sabe quién está hablando, ¿no? Conoce la persona con nombres y apellidos. Y hay luego otra cosa que me pregunto muchísimas veces, sobre todo cuando hablamos de servicio público, ¿no? de información de proximidad. ¿Qué es ser próximos? Si al final estamos siempre en el estudio, ¿no? Entonces, y estamos en las redacciones. Entonces, yo creo que hay una parte muy, muy, muy importante de salir. Tenemos que estar en las escuelas, tenemos que hacer educación mediática, tenemos que estar en institutos, tenemos que estar en la calle, siempre que podamos, ¿no? Para ser útiles, ¿no? Para efectivamente ser útiles y no perder esta credibilidad. Y a la vez tenemos que estar en las redes sociales y a veces tenemos que estar en la antena, o sea que tenemos que hacer un poco ahora de malabares. De malabares, sí, sin duda. Sí, yo creo que hay que, además, por supuesto es verdad, ese descrédito de la información con mayúsculas, que la información de proximidad de alguna manera conserva más un cierto prestigio, pero la radio se tiene que transformar también, no solo dar, que evidentemente tienen que continuar dando información de proximidad, información de servicio público, pero también tienen que aportar mucho más que eso, entre otras cosas, por ejemplo, la divulgación del conocimiento sin afán didactista. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer 2 acciones de divulgación de la memoria histórica, de la historia de la comarca, pues alrededor de el asesinato extrajudicial de 2 personas durante la dictadura franquista, pues reconstruimos a través de un audiovisual la peripecia de sus familias, buscando los recuerdos y buscando lo que pasó con esas 2 personas. Con esa historia hicimos ese audiovisual, hicimos este libro que es en formato banda diseñada o cómic, porque hay que utilizar nuevas herramientas para llegar a la gente más joven, y con estos 2 productos estamos haciendo presentaciones en diferentes lugares de la comarca. Llevamos ya 5 presentaciones en las cuales hablamos sobre 350 personas a las que le hablamos. Más que el número, lo que importa es que entablamos una comunicación con ellos y una reciprocidad que va más allá de la simple comunicación unidireccional y que ayuda a identificar esa audiencia con ese medio de comunicación, en nuestro caso con la radio, porque ellos difundimos un conocimiento del que carecían, de unos hechos que no conocían, y ellos agradecen esa divulgación que le llegamos. Esa es una de las múltiples vías que existe para recuperar o intentar recuperar ese prestigio de los medios, que sin duda es una realidad, los datos que aportabais. Bueno, yo diría, dentro de ese 70% que efectivamente está sabiendo que la información está polarizada y lo que buscas es esa misma polarización, es decir, al final los jóvenes lo que buscan en esa información de redes, aparte de que se lo den los logaritmos estos y todos los rollos que tienen montado, es el hecho de que les den la razón. Es decir, ellos buscan en esa información que se les dé la razón sobre lo que piensan. Entonces, por eso se cree mejor, ¿no? Cuando a ti te están contando lo que tú quieres creer, te lo crees de una manera más. ¿Cómo lo rompes? Pues en la radio comunitaria se rompe, como decía Pili, es decir, a pie de calle. Cuando tú hablas de la Cañada Real y vas y pisas el barro y ves como una casa
que tú llegas y quedas al interruptor y no funciona, y ves que no hay agua, y ves que tu compañero de clase no puede cargar el teléfono, que tu compañero de clase no tiene la misma oportunidad para hacer los deberes, que hay familias que se tienen que marchar a las 6 de la mañana de su casa y volver a las 10 de la noche para poder hacer en ese transcurso incluso de cargar los móviles en los autobuses o en las paradas de metro, porque si no, cuando llegan a su casa no tienen dónde cargarlos. Y decimos, ¿es que un móvil es absolutamente necesario? Pues sí, es que es absolutamente necesario. Y más cuando vives en unas condiciones de, pues eso, de un barrio chabolista, por decirlo de alguna manera, que ellos no son chabolistas, pero así funciona. Entonces, ahí se les caen los parámetros. Es decir, cuando realmente ellos se dan de bruces con la realidad. Es cuando ya no... Es decir, esto es como... Yo se lo decía hace poco a mis hijos y decía, ya llega un momento que no me creo nada. Digo, porque ya con la inteligencia artificial es que ya me pueden hacer hasta una foto con Brad Pitt. Es decir, ya no me creo nada de lo que veo. Y de lo que escucho, un poco como decía Enrique, pues realmente de la gente que me ofrece confianza y que sé que ha estado ahí y que sé que me está contando en primera persona qué es lo que ha pasado. Entonces, por eso yo creo que las radios de proximidad y las radios comunitarias cada vez tenemos más solvencia en ese aspecto y comunicamos mejor. Yo, por ejemplo, me lo estaba pasando Julián hace un momento, Radio Jabato ahora mismo tiene conexiones desde Estados Unidos, desde Vietnam, desde China, y yo digo, ¿y por qué? Pues seguramente serán grupos de españoles o españolas que están por allí y que están recibiendo noticias muy sesgadas y con historias que no les interesan nada, pero que sí que les interesa lo que está pasando en la zona más cercana donde ellos se criaron o donde ellos, de alguna manera, cuando vuelven, ve que aquello han cambiado, ¿no? Es decir, gente de nuestra zona que diga, jo, es que cuando yo me fui había un metro y ahora lo que hay es un socavón. Pues esas cosas interesan y esas cosas son las que realmente son fiables. El resto, pues bueno, tenemos el alcance que tenemos. Una anécdota, de hecho, a raíz de lo que está diciendo en EMA, que es la Asociación de Emisoras de Andalucía, ¿no? Tuvimos durante muchos años una única emisora asociada de Cataluña, que era en Rubi, porque había muchas personas que habían emigrado. Entonces lo que les interesaba al final era escuchar lo que pasaba en Andalucía y se emitía. Era una anécdota curiosa. Hay otra pregunta. Bueno, Teníamos otra pregunta, me parece, ¿no? Sí. No sé si es una pregunta o una reflexión, pero me gustaría traerla. Nos estamos ganando el respeto y el reconocimiento como medios locales de cercanía porque somos veraces, porque la gente acceden a nosotros fácilmente y nos creen, somos creíbles y permitimos que se presenten y se expresen. Pero hay una parte muy importante que sigue sin resolverse y es la situación legal. Porque, bueno, las municipales bien, que no tan bien, pero las comunitarias están en una situación de ilegalidad que es increíble a las alturas del siglo que estamos. Sobre todo porque cualquier payaso abre un medio digital y seguro que todos tenéis en la cabeza al señor la cosa esta, Vito Quiles, que no hace información. Y resulta fácil, resulta gratuito, mentir, tal. Para nosotros es imposible legalizarnos. Y no sé si ese limbo legal sería posible solucionarlo. Hay que solucionarlo de alguna manera. No sé si reflexión o pregunta o no sé si... Desde luego es una reflexión. Por desgracia nos queda 3 minutos, con lo cual si alguna de vosotras quiere contestar, será en pocas palabras y breve para sintetizar. Y luego yo voy a decir una frase muy manida que es sigamos trabajando en ello, ¿no? Porque no nos queda otra. Entonces encontraremos en algún momento algún gobierno, algún ministerio, que nos haga que eso termine siendo legal. Nosotros como consorcio también tengo que deciros que somos alegales. Alegales, porque no existe ningún consorcio de este tipo, es la primera vez que existe y entonces somos pues eso, un bolet, ¿no? Una seta, que no sé si somos una cosa rara. Y entonces, también a continuar trabajando. Yo, como conclusión, quería aprovechar la magia y la capacidad de sugerencia de la radio para proponer a todos los que nos estén oyendo a través de las ondas y también a las personas que están aquí presentes que piensen en una imagen y en 3 palabras. Que piensen en la imagen de la Pietà de Miguel Ángel y las 3 palabras: paz para Gaza.
Guille. Paz verdadera. Gracias. Solamente vamos, el tema que ha planteado ella da para 300 horas de debate y 7 jornadas. De hecho, llevamos 30, 40 años haciendo jornadas sobre por qué las radios comunitarias no tienen ese reconocimiento legislativo. Sí van teniendo cada vez más reconocimiento en las legislaciones, tanto la ley del 22 como la ley andaluza, donde Emma, por ejemplo, ha estado trabajando en su confección. Se les reconoce ya con las mismas garantías, derechos y deberes, a lo mejor la parte económica todavía está un poco floja, pero que a las municipales, por ejemplo, lo cual es muy interesante. Pero sí quiero dejar ahí, si queréis luego lo hablamos, que ahora mismo está abierto el periodo de alegaciones para la radio digital. Entonces, lo que sí tenéis que hacer todas las entidades que estáis aquí, sí o sí, y además deberíamos coincidir en los planteamientos, en algunos, evidentemente. Desde la parte municipal siempre pedimos que se reconozca a las comunitarias, pero en este caso vosotras también tendréis que hacerlo al revés, que se reconozca a las municipales, porque el 4 de noviembre acaba el plazo para presentar alegaciones, es un proyecto de Real Decreto y eso es que llega a la radio digital tal y como vino la televisión digital terrestre. Aquí en Andalucía se llevó por delante 30 televisiones públicas locales. Entonces nosotros ya estamos hablando con la Junta de Andalucía para hacer un frente común y ver, de hecho la semana que viene tenemos ya reuniones y lo consultaremos y abremos la consulta a su vez al centenar de ayuntamientos nuestros para ver cómo respiran, pero evidentemente es una nueva oportunidad para que os volváis a posicionar, para que volváis a alegar, presentar todo lo que sea posible y necesario para que quede reflejada la radio comunitaria en la radio digital, porque todo el mundo va a hacer la migración a la digital, ¿vale? Luego, si queréis, ampliamos. Solo decir que desde la Federación de Radios Locales de Cataluña ya hay una comisión solamente para tratar también este tema, o sea que también podríamos hacer lazos en este sentido porque va a ser un problema transversal. Bueno, abriendo melones, ha sido un placer estar en esta mesa de alegales, siempre es un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Seguimos después de una corta pausa. Gracias.
Bueno, pues seguimos muy buenas, iba a decir tardes, no, todavía no. Pues seguimos con esta jornada acerca de la comunicación en general y los ODS en el marco del proyecto Onda ODS. Y después de haber visto experiencias desde los medios locales, los medios de proximidad, en particular el proyecto que hemos estado ejecutando con estas 4 redes de medio esta mañana, ahora vamos a ver un aspecto que también tiene que ver evidentemente con todo lo que está relacionado con la Agenda 2030, con algunos aspectos de la Agenda de 2030, pero a través de otro canal, a través del cine documental. Antonio Rodrigo, aquí a mi lado, es director de cine documental, es fundador de la agencia Nomadox, que es una agencia, una asociación. Ha ejecutado, ha rodado, tiene una experiencia larguísima en cuanto a vídeo, audiovisuales en general y especialmente a documentales. Es un enamorado de los documentales, he estado colaborando con él durante muchos años, lo puedo testificar, y además de ser un amigo. Y creo que tiene una visión muy interesante porque aborda desde medio ambiente hasta derechos humanos, pasando por múltiples aspectos relacionados con los ODS, a través de todos los audiovisuales y las peridocumentales que realiza, además de formación, charla, o sea, un largo espectro de actividades que realiza en torno a eso. Entonces le dejo la palabra para que nos explique, para que nos cuente un poco lo que ha estado realizando con Nomadox y también para que nos comparta sus reflexiones acerca de estas temáticas. Gracias, Antonio. Muy bien, muchísimas gracias, Guy. Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero deciros gracias, Guy, gracias al equipo de Onda Local de Andalucía y al equipo de MRTV por invitarme a esta conferencia, la cual me parece interesante que se hagan eventos de este tipo, pero yo creo que además en los tiempos que estamos viviendo deberían hacerse más eventos de este tipo, porque creo que estamos viviendo además como una especie como de revolución en cuanto a la comunicación audiovisual, ¿no? Y a veces incluso se confunde qué es periodismo de qué es creación de contenidos. Así que bueno, gracias por la presentación. Voy a basarme el contenido de esta charla en una serie de proyectos que hemos ido realizando en los últimos años y para, digamos, basarme en esas experiencias que son diferentes temáticas, desde derechos humanos, medio ambiente y en general temáticas sociales, en la que hemos utilizado pues básicamente el género documental como herramienta de comunicación para fortalecer y poner en valor y visibilizar algunos contextos que son necesarios comunicar, ¿no? Desde mi experiencia, como me ha presentado Guy, bueno, hemos estado varios años trabajando, bueno, varios años, ya son más de 10 años aproximadamente, en temáticas de este tipo. Y bueno, no sé, a lo largo del tiempo y en muchos proyectos de cooperación internacional, pues hemos ido, digamos, especializándonos en lo que es la temática documental, ¿no? Y cómo utilizar esa herramienta para poder comunicar de una forma más directa el mensaje o temática necesaria que queríamos transmitir según los proyectos en los que hemos trabajado. Voy a empezar y voy a ir hablando, voy a ir también poniendo algunos vídeos y antes de poner el primero, que además es uno de nuestros proyectos, digamos, favoritos y además ahora estamos en un contexto importante, me gustaría hablar sobre, si hablamos de periodismo comprometido, ¿no? La importancia que tenemos los comunicadores a la hora de comunicar, es decir, los que nos dedicamos a la creación de comunicación audiovisual o esto que ahora hablamos de creación de contenidos, que es un poco como confuso, ¿no? Si hablamos de periodismo, creo que es necesario recordar la importancia que tenemos los profesionales a la hora de contar algo que está ocurriendo, ¿no? No simplemente comunicar una historia porque creemos que al público le va a interesar. Creo que todo periodista, al igual que cualquier cineasta, si hablamos de documentales, debe ser responsable ante el contexto